Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Flores Tomás. Bienvenida y bienvenido a este programa AVE al Valor Estratégico. En este programa queremos contarte acerca de lo que hacemos en la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos da Grupo Mundo Ejecutivo por tener este programa aquí con ustedes. ¿Qué queremos contarles en el programa de AVE Valor Estratégico? Queremos contarles lo que hacemos en una asociación que reúne a un ecosistema de comunicación en el que estamos asociadas y asociados a agencias de investigación, agencias de publicidad, agencias de marketing digital, de relaciones públicas, todo ese ecosistema de empresas que le aportamos valor a las marcas para comunicarse con sus consumidores, con sus audiencias y ciudadanos. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Déjame contarte que las marcas son más grandes que las marcas. Las marcas nos permiten elegir, las marcas nos dan la libertad de elección, la libertad de empresa, la libertad como consumidores para decidir qué consumimos, con qué marcas nos aliamos, con qué consumo, con qué medios nos unimos o nos aclientamos. Y déjame contarte las secciones que va a tener este programa. Vamos a tener, la primera sección es el poder de las ideas a cargo de Sergio López, que nos hablará de los premios EFI, uno de los grandes hitos de la industria publicitaria en México y uno de los premios más reconocidos por las marcas en términos de premiar las mejores ideas publicitarias y las mejores ideas para comunicarse con sus consumidores. También vamos a tener a Rosario Zavala, presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión de la AVE, que va a hablar acerca justamente de los retos de igualdad e inclusión en nuestras industrias, cómo rompemos el techo de cristal, cómo somos una industria que sea más incluyente y más diversa. Y finalmente vamos a tener la sección de Averiguando. Sí, también queremos un poquito de los chismes de la industria, queremos saber qué está pasando, cuáles son las novedades, quién cambió de posición, qué nuevo producto se lanzó. Todo esto lo vas a encontrar aquí en AVE Valor Estratégico. Y finalmente déjame contarte qué estamos haciendo en la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Estamos mutando de una asociación gremial a una asociación de ecosistema. Ya logramos hacer esta transición y hoy nos toca unir e integrar distintas industrias que habíamos estado trabajando en compartimentos estancos y hoy nos toca integrarnos. A mí me parece que la pandemia hizo mucho en términos de dar este salto de entre 2 y 10 años al futuro en términos de integración de nuestra industria. ¿Qué queremos hacer? Queremos incrementar el valor de las marcas, queremos que esta industria crezca. Somos una industria que está subdesarrollada en México. El porcentaje del PIB que, digamos, significa la inversión publicitaria y la inversión en comunicación en nuestro país es menor a países como Brasil, Argentina o Colombia. Tenemos que hacer crecer esta industria y hacerla. ¿Por qué? Porque esta industria es clave para la reactivación económica de México. Cada peso que se invierte en publicidad detona muchos más pesos en el Producto Interno Bruto de este país y eso es de lo que vamos a hablar aquí en AVE Valor Estratégico. Ven, vamos a ver el programa. Distintas generaciones de las marcas exigen una conciencia social como cambio climático, igualdad, inclusión, salud mental, alimentación saludable, entre otras. Comunicación adaptada al COVID-19. Este año ha sido muy difícil para todos. Como sabemos, muchas marcas tuvieron que hacer una reestructuración en su comunicación interna como externa para poder entender mejor lo que sucedía en el mundo debido a la pandemia. La combinación de contenidos será la nueva dinámica. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook han agregado historias, reels y fleets para dar una nueva identificación a sus usuarios. Esto suprimió una barrera técnica para que las personas pudieran así compartir sus ideas y pensamientos sobre lo nuevo que está sucediendo este año. La plataforma de gaming y redes sociales se fusionan. Los confinamientos en todo el mundo por COVID-19 han provocado que gran parte de la población recurre a los videojuegos para entretenerse y distraerse de la realidad que vivimos. Esto ha provocado el crecimiento de grandes comunidades en Twitch o YouTube, donde se reúnen a diario y durante varias horas y miles de personas que no solo juegan, sino que también entablan conversación, debaten y crean y comparten contenido. La barrera entre videojuegos y redes sociales se ha roto. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México.
¿qué tal? Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del primer Comité de Igualdad e Inclusión en AVE. Me siento muy honrada, muy agradecida con Sergio López, con Claudio Flores Tomás, que me han dado esta gran responsabilidad. Y el día de hoy quiero compartirles a todas y a todos ustedes el por qué es tan importante tener un comité de esta naturaleza. Lo primero, y me gustaría empezar por ello, ¿no? ¿Qué es la igualdad y por qué es tan relevante? La igualdad significa tener oportunidades para todas las personas, sin importar la edad, el género, la identificación de género, la orientación sexual o la expresión, sin importar condiciones de nivel socioeconómico, de educación, origen étnico, etcétera. Es decir, que todas las personas accedan a los mismos derechos, accedan a las mismas oportunidades, no solo hablando en términos de trabajo o de empleo, que es lo que normalmente se pone como acento, sino en realidad la igualdad significa que todas las personas se sientan seguras de sí mismas, tengan la confianza de expresar quiénes son y que esto no los lleve por ningún motivo a ser discriminados o excluidos. Por otro lado, la igualdad es tan importante porque gracias a ello podemos tener sociedades mucho más prósperas, donde haya menos violencia, menos discriminación, y son elementos que al final apuntan a tener mejores condiciones para todas las personas. Algo que me gustaría tomar como un marco y que es importante compartirlo son algunos datos que suceden en México y que nos ponen el acento como para decir sí vale la pena tener estos espacios, tener no solo para conversar, no solo para reflexionar, sino para proponer acciones, que de eso se trata el comité. Algunos datos que me gustaría compartirles es, por ejemplo, México está entre el 25% de países con mayores niveles de desigualdad. ¿Eso qué significa? Que no se ponen las condiciones ni en políticas públicas ni en instituciones privadas para que las personas accedan a oportunidades de empleo o que puedan acceder a condiciones de salud, de vivienda, de transporte, etcétera. Otro dato que es súper relevante es que el 20% de las personas mayores de 18 años en México se han sentido discriminados alguna vez, y lo principal tiene que ver con cuestiones pues muy superfluas, ¿no? Por ejemplo, por el tipo de vestir, por cómo se ven en cuestión de complexión, por ideas, por creencias, por el tono de piel, que eso también nos pone como un foco importante. 49% de la población indígena siente que sus derechos no les son respetados. Si hablamos, por ejemplo, en materia de perspectiva de género, el caso de los feminicidios en México de 2019 a 2020 aumentaron 9.2%. 11 mujeres son asesinadas todos los días solo por el hecho de ser mujeres. Tenemos también otro dato que es realmente preocupante, la brecha salarial. Dependiendo del sector, oscila entre el 22 y el 34%. Y esto se debe pues a muchas condiciones, ¿no? Pero dentro de ellas está la baja participación que hay de mujeres en mesas de liderazgo, que en México es solo el 6%, o por ejemplo, pocas políticas en donde realmente se pueda llevar al mismo tiempo la vida en cuestiones de maternidad con la vida laboral. Por todo esto, vale mucho la pena poner el acento y proponer acciones que nos ayuden a eliminar o a disminuir todas estas estadísticas que les acabo de compartir. Desde el Comité de Igualdad e Inclusión en AVE, nosotros lo que queremos es proponer lineamientos y proponer acciones que puedan aterrizar no solo para quienes están asociadas en AVE, es decir, no solo para las agencias, los medios, casas productoras, consultoras, plataformas digitales, sino que lo que podamos hacer desde adentro lo podamos también reflejar hacia afuera. ¿Esto cómo pensamos hacerlo? Pues me da gusto compartirles un poco el plan de trabajo que vamos a tener para este año, que son básicamente 6 puntos. Llevaremos a cabo 6 grandes acciones a lo largo de este año. Lo primero es un diagnóstico.
¿Por qué un diagnóstico? Necesitamos identificar cómo estamos en materia de igualdad, de inclusión, de diversidad en todo nuestro ecosistema. A partir de este diagnóstico, vamos a generar algunas recomendaciones, algunas acciones o best practices que identifiquemos en aquellas entidades u organizaciones donde veamos que están mejor en esta materia. El segundo punto, que también me da muchísimo gusto compartirlo, porque ya Sergio López lo había anunciado en el marco de la semana EFI, vamos a tener una categoría para EFI de igualdad e inclusión, que va a destacar o a premiar todas estas actividades que se hagan para apuntar a que se eliminen estereotipos, a que se eliminen narrativas que vayan en detrimento de esta inclusión y de esta diversidad. Otro punto muy importante o acción que vamos a llevar a cabo será un ebook. Es una serie de documentos que al final se van a conjuntar en este ebook. Van a ser 6 entradas que tendremos a lo largo de los siguientes meses, y en estas entradas lo que abordaremos será por qué hablar de inclusión, por qué hablar de igualdad, por qué hablar de diversidad, y proponer cómo desde una organización se pueden empezar a hacer acciones. No es solo, insisto, en reflexionar y poner sobre la mesa, porque eso lo podemos hacer y hay muchos espacios y hay mucha información, hay mucha documentación al respecto. Lo que nos toca es manos a la obra, accionemos cosas, y de eso se trata la propuesta de este ebook, ¿no? También vamos a tener un evento, todavía estamos configurándolo, es para finales de este año, en donde presentaremos algunos casos de éxito, cómo ya algunas organizaciones al interior están siendo muy efectivas para eliminar todos estos elementos que fomenten exclusión o discriminación, y cómo le dieron la vuelta, y también cómo lograron hacerlo en todos sus contenidos, por ejemplo en publicidad. Eso es lo que vamos a presentar. También vamos a proponer un código de inclusión. Este código que busca que tengamos lineamientos, que tengamos principios, que tengamos mecanismos para ver cómo la publicidad se suma a esta construcción de narrativas donde se proponga eliminar cualquier estereotipo o cualquier ápice que nos lleve a estos elementos de exclusión, de discriminación o de mala representación, que eso es uno de los riesgos que hay, que en ocasiones la población no se siente identificada con estos contenidos publicitarios o contenidos mediáticos. Entonces, el objetivo de este código es que podamos poner al servicio de las marcas, de las organizaciones, estos lineamientos, y que digan, oye, ¿cómo puedo hacer para que todo lo que yo saque pues sea mucho más acertado y conecte más con estas personas? Y bueno, ya les platiqué esas 6 acciones que son las más importantes, y también una muy buena noticia para AVE. Somos aliados en una iniciativa global que promueve ONU Mujeres, se llama Unstereotype Alliance. ¿Y qué significa esta alianza o esta iniciativa? Es para que la publicidad trate de eliminar los estereotipos nocivos en cuestión de género y proponga nuevas narrativas. Eso es súper importante porque vamos a tener contacto con otros 7 regiones del mundo en donde nos van a estar intercambiando ideas, nos van a compartir best practices, casos de éxito, para que podamos tomar esos elementos y los podamos traer. Y de igual forma que nosotros seamos también protagonistas y que podamos llevar a esos otros países como en México vamos progresando en este aspecto. Así es que bueno, ya saben de lo que se trata este comité, las acciones que vamos a llevar a cabo y la relevancia de tenerlo. Los invito a que si alguien de ustedes se quiere incorporar a nuestro comité, están las puertas abiertas para que sumemos y propongamos cosas que se aterricen y que nos lleven a tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Desde hace
hace 50 años, Preserva nutre y fortalece los folículos capilares, detiene la caída, promueve el nacimiento y acelera el crecimiento del cabello. Preserva limpia a profundidad el cuero cabelludo, elimina el exceso de grasa y destapa los poros. Los resultados han sido positivos, fortaleciendo los folículos capilares débiles, resolviendo el problema desde la raíz. Preserva, un producto de laboratorios Perville. Solicítalo ya en Mi Shop. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí de regreso estamos en AVE, el valor estratégico. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado verdaderamente de primera, alguien que tiene una trayectoria impresionante, que esta industria la conoce al derecho y al revés. Es Carlos Baca. Carlos Baca es el CEO de BBDO México y la verdad un honor y un privilegio tenerte, Carlos, con nosotros, que aquí vamos a platicar ahora de un tema importante. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Ahora entramos a platicar. Carlos ha sido un fiel creyente de esta industria publicitaria más allá de la belleza, de los resultados. Evidentemente, Carlos ha trabajado muchos años por el tema de la creatividad, un impulsor de las grandes ideas, que además provocan emociones, causan sensaciones, pero sobre todo también es Carlos un personaje y un líder de esta industria que ha impulsado las ideas estratégicas también creativas que dan resultados. Carlos, bienvenido de verdad. Y bueno, el tema de hoy es este que nos une, que se llama EFI. EFI es este certamen que se lleva a cabo en 56 países del mundo, está en 5 regiones y en todos lados lo que reconocemos son las ideas que dan resultados extraordinarios a partir de su planteamiento estratégico, una idea poderosa, una creatividad sobresaliente y sobre todo resultados extraordinarios. Carlos, antes de empezar, algo importante. Carlos Baca también es parte del Consejo Consultivo del EFI, ha sido miembro del Consejo Consultivo y que este año nos va a acompañar presidiendo el Consejo Consultivo del EFI. Gracias. Y Carlos tiene una trayectoria impresionante también en el EFI. Carlos, a nuestra audiencia, ¿para ti qué es el EFI? Gracias, Sergio, gracias, AVE, gracias a Mundo Ejecutivo. EFI es efectividad. Y es al final de cuentas para lo que deberíamos de trabajar todos en la industria. Nadie hace publicidad o nadie hace comunicación comercial solamente para verse, sino cada vez más el mundo está basado en KPIs, en objetivos claros, en métricas que se tienen que alcanzar, y el EFI es la manera clara de desarrollar un caso, como dijiste, con estrategia, con un reto de negocio, con una idea creativa y con resultados que se hayan cumplido. Hoy día no hay tiempo ni presupuesto suficiente para estar experimentando. Las cosas, necesitamos resultados rápidos, resultados poderosos que muevan la aguja, que muevan las métricas y que muevan la industria. Entonces, para mí eso es EFI, es que una marca, ya sea de un servicio o de un producto, alcance sus resultados, cumpla sus objetivos, conecte mejor con la persona y logre las ventas, el desplazamiento en una categoría y en un mercado cada vez más competido. Y el EFI es exactamente el sistema sobre el cual nuestra industria mide los mejores casos dentro de México en comunicación comercial y en efectividad. Claro. Oye, Carlos, algo bien interesante que ha sucedido. Nosotros trajimos EFI a México desde hace 21 años. Nació en el año de 1968 en Nueva York. Lo fundó o lo creó la Asociación de Marqueteros de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente fue un premio que nació de las propias marcas, ¿no? Que después fueron integrando a toda la industria. Nosotros aquí en México lo trajimos como la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. No los marqueteros, sino los trajimos los que estamos en la industria de la comunicación. Hoy por hoy es el certamen más reconocido en el mundo, por encima inclusive de Cannes, ¿no? Es un certamen que las marcas reconocen por encima de Cannes, sin descuidar la belleza. Por supuesto, la gente ama la creatividad y quiere creatividad y no se trata de descalificar. Pero, ¿qué es lo más valioso del EFI? Cuando tienes en estas sesiones de evaluación de casos de éxito que finalmente presentan las marcas y las agencias, ¿qué es lo que hace que valga un certamen, obtener un premio o un reconocimiento en el EFI? Esta combinación del jurado, los casos, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, por qué hoy las marcas quieren mucho más al EFI que a Cannes?
Yo creo que cada día más la gente de marketing, los equipos de mercadotecnia y las marcas están más en la vitrina, están más en la exposición. Todo el mundo las voltea a ver. Y lo que te dan es fama. Un caso de EFI te da fama. En el buen sentido de la palabra, trasciende, mueve la aguja, repito, y eso es importante. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que no podemos generalizar. Los casos dependen de las categorías, como sabes, hay verticales, hay horizontales, y también tienen que ver mucho con el contexto. Y ahorita vamos a hablar seguramente del contexto del último EFI, que fue un contexto que estamos viviendo bastante difícil. Pero, ¿en qué contexto se movió esa marca? ¿Qué tan competido es? Hay una marca que es claramente dominante, la categoría está mucho más pulverizada. Dependiendo de cuál es el contexto, los jurados lo analizan y ahí es lo que te tiene que sorprender. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue el reto? ¿Cuál fue la estrategia que se siguió? ¿Qué idea se desarrolló? ¿Y qué resultados se obtuvieron? ¿Qué es lo más importante? Yo creo, al final de cuentas, los resultados, pero los resultados son números. Tiene que haber antes una idea que mueva la aguja y que sorprenda a la persona, sorprenda a la audiencia y sobre todo genere el acceso y el deseo y la conexión con la marca. Para mí eso es lo más importante. Cuando en premios creativos, que los conozco bien y lo sabes, es básicamente la pura idea. Claro. Sin importar si obtuvo o no un resultado. Son cosas diferentes. Como bien se dijo alguna vez, una cosa es fama, que es los resultados, y la otra cosa es fortuna, dinero, resultados. Creo que es muy importante hacia cuál de los dos se estás tendiendo. Y yo creo que el EFI claramente tiene que ver con la fortuna, con el desarrollo, con la monetización, con el resultado, el alcance, KPIs muy claros y muy objetivos y muy precisos que se consiguen o no en una industria cada vez más competida. Claro. EFI, participar en EFI para las empresas, las marcas, las agencias, ¿es solo para las empresas grandes? No. Porque hay ese mito, ¿no? Que solo participan los grandes. Ese es un muy buen punto que toca, Sergio, porque el otro día platicábamos que este año solo hubo alrededor de 80 empresas, 80 anunciantes, llamemos así, que decidieron en conjunto con su agencia o algunos individualmente inscribir casos a EFIs. Y la verdad es que nos siguen pareciendo muy pocas. El potencial es enorme. Puede ser empresa transnacional, empresa gigante, empresa mexicana, puede ser pyme, pueden ser emprendedores. Cualquier empresa puede participar, repito, en su contexto. Claro. Para eso llenas un caso. No es el tamaño de tu inversión lo que te hace ganar. No se mide medios, no son competencias de billetes, de quién tiene más dinero. Y hay empresas que te invierten una gran cantidad de dinero y obtienen resultados sorprendentes. Y a la inversa, hay empresas pequeñas que también los obtienen, o al revés, empresas muy grandes que no alcanzan sus objetivos. Hoy día, repito, no necesariamente el viejo modelo de frecuencia y de muchísimo más inversión en medios necesariamente es causal de una mejor recordación o de mejores resultados. Claro, hay 4 líneas estratégicas básicamente del EFI, lo que es, por supuesto, la parte del reto estratégico, a partir del reto la idea, cómo le das vida y le da y los resultados. Eso es al final del día lo que cuenta la evaluación del EFI, ¿no? Pero yo creo que esto tenemos todo un tema para seguir comentando. Es que, Carlos, te invito al siguiente programa porque creo que esta es la parte más importante. La esencia del EFI son estos 4 componentes. Pues, mi querida audiencia, yo los invito a continuar nuestra charla con Carlos Barca en la próxima sesión porque la verdad está muy rico entender de qué se trata un certamen de esta naturaleza como el EFI. Muchísimas gracias, un gusto.